Hola chiquillas, bienvenidas al curso de Sistema Educativo y Políticas Públicas para la Primera Infancia. Mi nombre es Algonca Miranda y voy a ser la profesora durante este semestre de este curso, ¿ya? Quiero darles la bienvenida a un semestre que yo sé que va a ser complejo, sé que han sido semanas muy difíciles, así que les quiero transmitir harta tranquilidad, harta calma. Yo entiendo que no es un semestre normal y que vamos a tener que hacer hartos ajustes para que esto funcione, así que eso es como lo primero, ya para que estén tranquilas, y yo sé que estamos todos con mucho estrés, mucha ansiedad, viendo muchas noticias, así que las invito a tratar de que este curso sea lo más aprovechado posible, que tengamos la mayor interacción posible, entendiendo las dificultades que todos podamos tener de conectividad y de los tiempos también, ¿ya? Yo soy Alonca Miranda, soy cientista política de profesión de la Universidad Católica, y llevo trabajando casi 5 años en la Fundación Elige Educar, que es una fundación que trabaja por la valoración social de la profesión docente, y estoy haciendo este curso desde el año pasado, ¿ya? Así que, bueno, espero que se vea que tengo la pantalla compartida. Esta primera cápsula va a ser para presentarles el curso, cuáles son los objetivos, cómo vamos a funcionar, ¿ya? Em, Nuestra ayudante va a ser Estefanía Enríquez. Ella es educadora, estudiante de educación parvularia de segundo año. Ella hizo el curso conmigo el año pasado, una excelente alumna, y aprovechenla porque ella les va a ayudar harto con cosas que son prácticas y cosas que le vamos a tener que ir agarrando el ritmo un poco a las clases, ¿ya? Un poquito de explicarles cómo vamos a funcionar como curso. Yo creo que lo mejor y por lo que voy a optar es una fórmula mixta de clases, es decir, van a ver estas cápsulas grabadas, estos videos, además actividades que se van a dar tanto en los foros de discusión como algunas tareas que les voy a mandar a sus casas. Pero además vamos a tener en el segundo módulo una instancia en donde ustedes se puedan conectar a través de la plataforma Zoom y me puedan hacer todas las preguntas de las cosas que no les hayan quedado claras durante estas cápsulas. Ya voy a tratar de que las cápsulas sean lo más corto posible, con una información bien sintética, porque se entiende que no es lo mismo que estar en una clase presencial donde podemos estar discutiendo muchas más cosas y que claramente habría sido lo ideal, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está mi correo electrónico, el correo de Estefanía también. Y lo primero que quiero comentarles cuáles son un poco los objetivos del curso, ¿ya? Lo que yo espero es que ustedes, como futuras educadoras, sean capaces de analizar y reflexionar críticamente en torno a políticas públicas de primera infancia, y en específico a las que tienen que ver con educación parvularia, ¿ya? En este sentido, me interesa mucho que ustedes sean personas críticas y reflexivas en torno a cómo funciona el sistema educativo en nuestro país, que conozcan también los últimos debates que han habido en el ámbito educativo, que han sido muchos. Hemos pasado por un periodo de reformas muy importante, que hoy día están en pleno proceso de implementación, de adaptación. Entonces creo que es súper interesante que ustedes también estén al día con esos debates, y también que reflexionen críticamente en específico en torno a debates que se han dado en el Congreso, ¿ya? Y es por eso que vamos a tener también una sección de donde yo les explique un poco cómo es el proceso de formulación de una ley, para que ustedes también entiendan cuando se habla fuera del proyecto de sala cuna universal, el proyecto de subvención de niveles medios, de carrera docente, entiendan cómo pasa desde la formación de la política pública hasta ya un proceso de discusión y de implementación, ¿ya? Este es el contenido del curso que yo tengo planificado. Ya saqué un módulo porque entiendo que ya tenemos una clase desfasada, y no sabemos tampoco cómo va a seguir siendo la situación en Chile en el próximo tiempo. Eh, Insisto que esto está sujeto a flexibilidad, pero en principio lo primero que vamos a ver, y eso es la clase de hoy, es una introducción a las políticas públicas, un marco teórico un poco de qué es una política pública, cuál es el ciclo de una política pública, qué cosas son importantes al momento de hablar de políticas públicas. En la clase siguiente vamos a hablar acerca del concepto de primera infancia, de cómo se ha desarrollado este concepto a lo largo de la historia y qué implicancias eso termina teniendo en la concepción actual y cómo se trata hoy día a los niños y niñas. Luego de eso vamos a hablar acerca de la importancia de la educación parvularia. Aquí un concepto clave es que los niños no solo son el futuro, los niños son el presente, entonces la educación parvularia también es hoy día un nivel educativo que tiene que ser reconocido en plenitud y que tiene que entenderse por qué es importante este nivel educativo. Después vamos a hablar un poco del funcionamiento del sistema de educación parvularia.
los jardines infantiles, cómo se organiza el sistema, qué instituciones del ministerio trabajan directamente, de quienes dependen los jardines infantiles, etc. Luego vamos a hablar del sistema escolar en Chile, ya pensando desde NT1 o prekinder que está en los colegios hasta cuarto medio, para después en la clase número 6 hablar acerca del financiamiento del sistema de educación parvularia y escolar. Cómo se financia la educación en Chile, cuáles han sido los debates asociados a eso también. La clase número 7 tiene que ver con algo muy relevante y yo creo que es una de las clases más importantes que vamos a tener, que es la nueva política nacional docente, o si ustedes han escuchado el concepto, la nueva carrera docente, que tiene que ver cómo ustedes como educadoras cuando egresen van a estar dentro de un sistema de desarrollo profesional que va a regular evaluaciones que ustedes van a tener, va a regular sus sueldos también, va a regular sus capacitaciones. Entonces esta es una clase clave para su futuro laboral también. Después en la clase siguiente vamos a hablar acerca de la Ley de Nueva Educación Pública, que tiene que ver con el traspaso que se hizo de los colegios que estaban a cargo de los municipios, progresivamente para pasarlos ahora a cargo del Ministerio de Educación. Ya esto es parte de las últimas reformas que han habido, no se preocupen si todavía no entienden de lo que les estoy hablando, pero eso es algo que vamos a ver y lo vamos a ver en detalle. Luego vamos a hablar del subsistema de protección integral del Chile Crece Contigo, un programa que tiene que ver con el cuidado de los niños más pequeños y con un control que se les va haciendo regularmente. Después vamos a hablar del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, cómo aseguramos calidad en educación parvularia, que dice la evidencia internacional, etc. Luego vamos a hablar de los estándares de funcionamiento de los jardines infantiles, aquí clave conceptos como los coeficientes técnicos, cuántos educadores por niño tenemos, cuántos técnicos por niños y niñas tenemos. Y finalmente vamos a hablar de algunos marcos normativos de la educación parvularia. Algunos textos que tienen que ver con cómo ustedes se tienen que desempeñar como educadora, cuáles son los criterios que tienen que haber para la formación inicial, o sea, la formación universitaria de educadores de párvulo, etc. ¿Ya? Eso es el contenido del curso en términos generales. Nuevamente esto está flexible a la realidad que tengamos como la universidad y la facultad. Entonces, la metodología, como les expliqué al principio, va a ser clases que se dice asincrónicas, es decir, van a haber cápsulas como estas de video con el contenido del curso para luego pasar a actividades de foro y tareas virtuales, ¿ya? También vamos a hacer algunos talleres más prácticos y ejercicios de análisis, y estos talleres también tienen un puntaje y un porcentaje dentro del total de la evaluación del curso. Lo primero es que semanalmente vamos a hacer un análisis o de contingencia o de las lecturas, ¿ya? Y esto va a estar a cargo del ayudante de inscribirlos a ustedes en grupos de a 3 personas, para que semana a semana ustedes vayan enviando, vamos a ver si lo vamos a hacer a través de cápsulas de video o de algún texto escrito, sus análisis, ¿ya? Otro taller que vamos a tener va a ser una carta al director, ¿ya? Mi idea es que ustedes vayan soltando un poquito la mano en cuanto a la escritura. Yo que vengo desde la ciencia política y las políticas públicas, les digo con mucha certeza que lo que falta son educadoras en el proceso de tomar decisiones. ¿Ya? Tienen que haber educadoras en el ministerio, tienen que haber educadoras donde se toman las decisiones importantes, y por eso quiero incentivarlas a ustedes a desarrollar opiniones bien fundamentadas, bien argumentadas. ¿Ya? Entonces, un ejercicio va a ser a través de las cartas al director. Y un tercer taller que vamos a tener va a ser de análisis legislativo. No se asusten, lo que vamos a hacer es que vamos a ver unos videos de las comisiones de educación de la Cámara de Diputados y del Senado, para que vayamos a aprender a distinguir distintas posiciones respecto a los debates que han habido en educación, y ustedes sean capaces de desarrollar también opiniones críticas respecto a eso, ¿ya? Como entiendo que no todas tienen buena conexión a internet, no todas quizás tienen acceso a un computador a la hora que vamos a tener las clases, entonces yo voy a dejar las cápsulas de video disponibles durante una semana, ya para que ustedes, si es que no la pudieron tomar el día viernes, puedan hacerlo durante la semana. Dentro de lo que puedan, les recomiendo tomarlas en el horario que tienen estipulado para que después no se les vayan juntando con otras asignaturas. Aquí está el detalle de cómo van a ser las evaluaciones. El 70% de la nota final está dividida en estos componentes que ustedes pueden ver. Uno tiene que ver con participación en clases, que son estos talleres que yo les decía, el de contingencia, el de carta al director y el de análisis legislativo. Y después vamos a hacer algunas minutas, ya no se asusten con el concepto, pero yo les voy a enseñar a hacer minutas de política pública, que tiene que ver con cómo yo planteo un tema, una posición respecto a algún tema en específico en educación, y hago propuestas y
entrego soluciones. No solamente planteo un problema, sino también soy capaz de entregar soluciones. Vamos a hacer 2 minutas, una va a ser grupal y otra va a ser de carácter individual. Vamos a tener 2 pruebas y el 30% de la nota final va a ser la evaluación clave. En un comienzo la evaluación clave tenía y estaba conectada con las prácticas que ustedes iban a hacer durante este semestre, pero dada la contingencia voy a reestructurar esa evaluación clave y más adelante les comentaré de qué se va a tratar. Algunas otras cosas importantes para el funcionamiento del curso es que todo el material va a estar disponible en la plataforma Canvas. En cada módulo de clase, ya el módulo 1, que es la presentación e introducción a las políticas públicas, y ahí está la fecha de la clase, ustedes van a tener la lectura que corresponda a la clase, las cápsulas, un instructivo con la información del día y la agenda que va a tener esa clase, y después van a venir las cápsulas de video con los distintos foros. Háganle en orden, ya en el mismo orden en que yo se las voy a dejar, vayan pinchando y haciendo cada una de las actividades, ¿ya? Las comunicaciones que vamos a tener van a ser a través del correo de la universidad, y dado que no les voy a pedir asistencia al mismo día, porque entiendo que puede ser difícil también estar presente si no tienen internet, o se cae, a mí se me cae el internet también regularmente, va a haber un boleto de salida, ya en cada una de las clases, que va a estar en Canvas, va a ser lo último que hay en el listado del módulo del curso. Y en este boleto de salida yo voy a ir chequeando también que ustedes hayan participado y hayan entendido también del curso y de la clase. Muy importante, chiquillas, no es aceptable la copia en trabajos ni pruebas, ¿ya? Y aquí es muy importante el tema de las citas, ¿ya? El año pasado tuvimos varios casos de alumnas que no citaban correctamente a los autores, y eso puede terminar en una reprobación de la nota, o sea, reprobar, digamos, ese trabajo, o tener consecuencias más serias. Por favor, les insisto mucho, y aquí la ayudante va a tener un rol esencial, Estefanía, de enseñarles a citar. Ya, yo sé que esto no lo enseñan en el colegio, yo vengo a un colegio municipal y nunca me enseñaron cómo tenía que citar correctamente, lo aprendí a la fuerza en la universidad. Entonces les invito a que los recursos que nosotros les entreguemos para que ustedes aprendan a citar correctamente, los tomen y los pongan en práctica. Cuando tengamos vuelta a clases presenciales, por favor, las evaluaciones y las minutas y todo lo que vayan entregando, las pruebas, que sean con letra legible, porque si no es muy difícil para mí revisar todo. Finalmente, en este taller que les hablaba, en donde ustedes se tienen que inscribir, puede ser lectura o discusión de noticias de contingencia que esté pasando, y además en función de las lecturas que están para la clase, ¿ya? Hay una organización que se llama Educación 2020, que ellos tienen un boletín que envían todos los días con todas las noticias de educación, ¿ya? Yo les voy a estar reenviando todos los días ese boletín para que ustedes lo vayan mirando, nosotros lo vamos a discutir también en los foros de participación, así que revísenlo, y también les invito a estar conectados a través de otros portales informativos. Y algo también importante es que después de algunas clases les voy a mandar algunas tareas, ¿ya? Estas tareas, para las personas que completen las 5, podrán subir un 0,5%, o sea, un 0,5 décimas de la nota más baja que tengan al final del curso, ¿ya? Entonces tienen que completar esas 5 tareas para poder tener estas 0,5 décimas extras que les permitan subir su nota más baja. Bueno, para el primer taller, que es lo que yo les estaba hablando del tema de las lecturas y la discusión de contingencia, tienen que constituirse en grupos de 3 personas, ¿ya? Lamento que no podamos hacerlo en grupos más pequeños, pero son 60 alumnas, y si no, no nos van a alcanzar los módulos que tenemos de clase, ¿ya? Estefanía les va a mandar un formulario a través de el correo electrónico para que ustedes como grupo se inscriban, ¿ya? Pueden escoger analizar una noticia o algo contingente o una de las lecturas del curso. Intentan siempre vincular las noticias o la contingencia con lo que estemos hablando, ¿ya? O si es alguna noticia muy relevante, también la pueden analizar por sí misma. La rúbrica de cómo vamos a evaluar estas presentaciones las vamos a mandar por mail también, para que la tengan clara. Y por ahora estamos viendo la posibilidad de que ustedes puedan grabar explicando este análisis que ustedes hagan a través de Zoom, como yo lo estoy haciendo ahora, y lo puedan enviar al curso, ¿ya? Eso va a ser el taller 1, para no llenarlas de información, esto va a ir en otro correo ordenado con cómo va a ser ese taller. Eso por ahora. Las invito a que pasen a la cápsula del siguiente video, y esta la guarden como el video que tiene que ver solamente con la presentación del curso. Nos vemos en el siguiente módulo.